Iglesia de Dios, paz a vosotros. Tomen sus lugares en sus salas, su comedor, donde quiera que estén, en sus casitas. Espero que estén teniendo un lindo y bendecido sábado y gracias por sintonizar a escuchar la palabra de nuestro Dios. Gracias, hermano Alfonso, y también nuestro hermano ministro Lázaro por esa oración. Mis hermanos, yo hablaba hace tiempo con un ministro y él me hacía una pregunta y me decía, me preguntaba si yo estaba en el ministerio y yo le decía que sí, estábamos platicando y se alegraba ese hermano ministro y decía, perfecto, ¿y cuál es tu especialidad? Y yo decía, ¿cuál especialidad? Dice, ¿qué tipo de predicación crees que es tu especialidad? Y yo le decía, pues yo creo que no sé aún, le decía yo, pero se me hacía gracioso, nunca había escuchado esa pregunta de ¿cuál es tu especialidad? Y tras el tiempo me he dado cuenta que me gusta mucho abordar temas de reflexión, de temas obviamente que tiene relación con la Biblia, pero también muchas cosas que están sucediendo en el día de hoy. Y es específicamente un tema de reflexión el que traigo para cada uno de ustedes, para mí también, para su servidor. Y este tema es muy amplio, la verdad, muy grande, muchos temas que podríamos sacar de allí, por eso el título, si es que ya lo han visto, nada más le puse influencers. Pues, ¿qué será un influencer? En inglés es influencer. En español también se usa casi esa palabra. Hay una traducción en español, pero normalmente ya la norma es que se usa la misma palabra y se entiende en español y en inglés, un influencer. Y también en mis temas, en mis predicaciones, me gusta mucho involucrar a ustedes que están en sus casitas escuchando. Obviamente no me pueden dar las respuestas aquí a las preguntas que les voy a hacer en persona, pero les invito que pues ahí en sus casas tomen sus Biblias, si les gusta tomar notas también, pues tengan su papel, su pluma lista, y en las preguntas que les voy a hacer, si gustan participar, lo pueden hacer pues ahí en el chat de las redes sociales, ya sea en Facebook o en YouTube, donde quiera que estén. 4 preguntas tengo para el inicio. Tengan su Biblia lista. Primero voy a hacer el setup, ¿no? Primero les voy a dar la base de que vamos a hablar y después vamos a entrar ya a lo que dice la Biblia. La primera pregunta, mis hermanos, y le voy a pedir a nuestro hermano Jesús López de producción que ponga en la pantalla slide número 2, pantalla número 2. Y esta es la pregunta: ¿quién es la persona más influyente que conoce? Usted, hermano, ahí en su casita, hermana, conteste esta pregunta. Si quiere ponerla ahí en los comentarios, lo puede hacer. Si no, en su mente conteste. O entre ustedes mismos que están ahí en sus hogares, contesten esta pregunta: ¿quién es la persona más influyente que conocen? Quizás sea un político, quizás sea un artista, quizás sea un predicador, no sé. Quizás algunos. Les voy a dar unos ejemplos que yo escribí aquí. A los que les gusta el fútbol, quizás van a decir, pues, Ronaldo, o Messi, o Maradona, que acaba de morir. A los que les gusta la música van a decir, pues, no sé, Kanye West, o el Justin Bieber, o Beyoncé, o Selena, que van a sacar una serie de televisión para ella. Los que les gusta el drama de la televisión, quizás van a decir, pues, Kim Kardashian o su familia de los Kardashians. Los que les guste la farándula, a lo mejor van a decir pues el Raúl de Molina, el gordo, ¿no? O Lili Estefan, o les gusten noticias, van a decir María Elena Salinas, quién sabe, ¿no? Jorge Ramos. En política, pues recientemente, ¿no? Eso es lo que ha sido, lo que ha estado saliendo mucho en la televisión, que Donald Trump, que Joe Biden. ¿Cuál es la persona más influyente que usted conoce, mi hermano o hermana? Y la pregunta siguiente, que sería el slide número 3, mi hermano Jesús, es ¿qué es un influencer?
Quizás usted no había escuchado la palabra anteriormente, pero le voy a dar la definición. Un influencer es alguien que tiene el poder de afectar las decisiones de otros debido a, ya sea su autoridad, su conocimiento, su posición o relación con su audiencia. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué les puede dar los influencers a ustedes, mis hermanos y mis hermanas? ¿O qué pueden aprender de ellos? Sería slide number 4, nuestro hermano Jesús. ¿Qué les puede dar un influencer a ustedes, mis hermanos? Pues depende de cuál sea el influencer, ¿verdad? Quizás les pueden dar entretenimiento, noticias, chismes, drama, etcétera. Todo depende de quién sea ese influencer. Y la pantalla número 5, nuestro hermano Jesús, slide 5. ¿Por qué los influencers hacen lo que hacen? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué un influencer decide ser un influencer, una persona influyente? Pues cada influencer tiene su propia agenda. La realidad es así. Quizás lo hacen por dinero, quizás lo hacen por tener fama, por diversión, cualquier cosa. Cada influencer tiene su propia agenda. No sabemos. Tenemos que poner atención de lo que dicen, de lo que hacen, para en realidad poder nosotros ver por qué hacen lo que hacen y qué es lo que podemos aprender de cada uno de ellos. Gracias a nuestro hermano Jesús. Puede quitar las pantallas por un momento, por un segundito. Es interesante, mis hermanos, que esta palabra, ¿no?, la cultura de los influencers, ha estado a la vanguardia realmente ahora más en la era de las redes sociales. Pero, bueno, y ahorita cualquier persona del mundo, un desconocido, puede ser un influencer. ¿Por qué será? Eso no pasaba hace años, cuando no existían las redes sociales. Hace años, los influencers generalmente eran conocidos pues nada más porque eran estrellas de cine o artistas. Por ejemplo, ¿quién recuerda a Don Francisco? Don Francisco, antes no había redes sociales, pero todo mundo que hablaba español o que era latino o hispano conocía a Don Francisco. Yendo mucho más antes, en México, todos los niños conocen o conocían en ese entonces quién era Chabelo. Si una marca de juguetes quería, ¿cómo se dice? Advertise, promover. Si alguna marca de juguetes quería promover un juguete, ¿dónde lo iban a poner? En Chabelo, en su programa. Y todos los niños iban con sus padres: papá, mamá, cómprame este juguete, porque yo lo vi en la televisión. Chabelo era el influencer para eso. Entonces, ahorita en este mundo, hoy en día, cualquier persona del mundo puede ser un influencer. Puede ser alguien en Indonesia, puede ser alguien en China, puede ser alguien en Rusia, y no necesariamente tiene que tener sabiduría de todo. Simplemente escogen algo que les gusta hacer, lo ponen en las redes sociales y de repente la gente los empieza a seguir. También es importante, hermanos, reconocer que en estos tiempos, en la cultura de los influencers, existe otra cultura también que se llama cultura de cancelación. En inglés se llama cancel culture. Si nuestro hermano Jesús nos pone en la pantalla número 6, si alguno de ustedes no había escuchado de la cultura de cancelación, esto se refiere a la práctica popular de retirar el apoyo, o sea, cancelar, entre comillas, ¿no? Retirar apoyo a alguien o algo, puede ser personas individuales o alguna empresa, después de que hayan hecho o dicho algo considerado objetable u ofensivo. No sé si alguno de ustedes ya lo había escuchado. Me imagino que la juventud que está en redes sociales sí lo han escuchado y saben de qué se trata. Pero les voy a dar un ejemplo bien simple. Nuestro hermano Jesús, slide número 7, por favor. Un ejemplo súper simple.
que no está ni en las redes sociales, pero lo vivimos en la vida diaria. Los niños. Cuando un niño sale peleado con otro niño, normalmente, y cuando están jugando en un grupito, normalmente, ¿qué dice un niño? Ya no se junten, ya no jueguen con ese niño. Y lo pueden ver ahorita ahí en la pantalla. Efectivamente, un niño está influenciando a los demás compañeros a que cancelen a ese niño en específico. Algunos de ustedes lo pueden conocer como bullying, quizás. Y hermanos, esto que están viendo en la pantalla, pues a veces pasa también dentro de la iglesia, pero en los adultos. Pero eso ya sería otro tema, quizás una parte 2, ¿no? Entonces, la cultura de cancelación corre paralelamente a la cultura de los influencers. Nuestro hermano Jesús, pantalla 8, por favor. Si investigamos un poquito en la internet, mis hermanos, vamos a encontrar que la persona viva y en redes sociales que tiene más seguidores hoy en día es una persona que se llama Cristiano Ronaldo, es un futbolista, con un total de 406 millones de seguidores combinado, o sea, un total entre Instagram, Facebook y Twitter. Pero también vamos a pensar, ¿esa cultura de influencers existe nada más por las redes sociales? La verdad es que no existe solamente por las redes sociales. Esta cultura de influencers y cultura de cancelación también estaba presente en la antigüedad. La podemos ver en la Biblia, muchísimos ejemplos. Vamos a hablar hoy de uno en específico. Hay un personaje en la Biblia que en el día de hoy, tiene alrededor de 2.6 billones de seguidores. Cristiano Ronaldo se queda atrás. ¿Qué personaje de la Biblia creen, hermanos? Comenten ahí en sus casitas. ¿Qué personaje de la Biblia creen que en el día de hoy tiene 2.6 billones de seguidores? Nuestro hermano Jesús, y sigue a la siguiente pantalla, número 9. Nada más y nada menos que Jesús. A este personaje me refiero. 1/3 de la población mundial, global, se llama a sí mismo cristianos. 2.6 billones de seguidores. Quiere decir que en el mundo ahorita hay un aproximado de 7.8 billones de personas y 1/3 de ellos son seguidores de Jesús. Se dicen ser cristianos. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa ser cristiano? Si también buscan en internet la definición, van a encontrar que la palabra cristiano viene del griego cristianos, con CH, cristianos, y simplemente significa ser un seguidor de Cristo. Por eso es un cristiano. Usted sigue a Cristo. Ahora, ¿cómo lo sigue? ¿Sería con las obras o nada más de la mente? ¿Quién sabe, verdad? Porque pues vemos que en el mundo muchas religiones se llaman cristianos. Los católicos dicen que son cristianos. Los pentecosteses son cristianos, adventistas son cristianos. Por eso es un número muy alto, 2.6 billones de personas que se dicen ser cristianos. ¿Dónde dice en la Biblia, mis hermanos? ¿Dónde encontramos? ¿En qué lugar se inició ese nombre de cristiano? Ahora sí les pido que tomen sus Biblias. Vamos a ir a Hechos capítulo 11 y vamos a leer de los versículos 25 al 26, nada más esos dos versículos. Hechos capítulo 11, versos 25 y 26. Vamos a ver dónde se inició ese término, cristianos. Y lo que yo pude encontrar es que ese término nada más se encuentra 3 veces, en 3 lugares en la Biblia, y ahorita se los voy a dar. El primero está en Hechos 11, 25, 26, que dice así: Después partió Bernabé
a Tarso a buscar a Saulo, y hallado le trajo a Antioquía. Y conversaron todo un año allí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Nuestro hermano Jesús, si puedes poner la siguiente pantalla, número 10. Nada más de referencia para que puedan ver ustedes dónde estaba Antioquía en esos tiempos. Cuando estén viendo en la pantalla van a ver que Jerusalén estaba hasta abajo. Yendo de Jerusalén para el norte, pues está el mar de Galilea, y hasta el norte, ya pueden ver ahí circulado en rojo, Antioquía. Y ahí está en inglés, pero dice Syrian Antioch. Antioquía era, anteriormente en el tiempo de Jesús, era parte de Siria. Toda esa parte del norte de Jerusalén era parte de Siria. Y también a la izquierda pueden ver ahí a Tarsus, que es a Tarso. Entonces, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, lo encontró, lo trajo a Antioquía y allí estuvieron. Y es allí donde inició, dice, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Antioquía, nada más para que sepan, Antioquía en la actualidad ya no está en Siria. Ahorita está en el país que es llamado Turquía. Nada más para que tengan ahí una nota interesante. La segunda ocasión en la Biblia donde encontramos la palabra cristiano se encuentra en Hechos capítulo 26. Verso 28. Gracias, hermano Jesús. Si quieres puedes quitar la pantalla, después vamos a regresar en un minuto. Hechos capítulo 26, verso 28, la segunda ocasión donde podemos encontrar la palabra cristiano en la Biblia. Dice así: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. También la tengo aquí en inglés por si algún joven o alguien entienda un poquito mejor en inglés. Dice así este versículo: Then Agrippa said to Paul, you almost persuade me to become a Christian. En Antioquía fue donde se inició esa palabra. Después lo vemos también, Agripa se la dijo a Pablo. Y la tercera instancia donde encontramos esa palabra está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16, que dice de esta manera: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. En inglés dice así: yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. Entonces, hermanos, vemos que fueron los discípulos los primeros a los que fue dado este nombre, cristiano, que significa seguidor de Cristo, seguidor de Jesús. Y esas son las tres instancias en la Biblia donde podemos encontrar esa palabra, cristiano. Entonces, tomando el marco, ¿no?, de que estamos hablando de la cultura de influencers, de la cultura de cancelación, que todo esto lo vemos en las redes sociales, podríamos decir que Jesús lanzó su carrera de influencer, de una persona influyente, a la edad de 30 años, cuando empezó a predicar. Podemos ver esto en Mateo capítulo 4. Vamos a leer unos versículos. Mateo capítulo 4. Vamos a ver cómo fue que Jesús empezó su carrera de influencer, de una persona influyente en la antigüedad. Dice el versículo 17, vamos a leer Mateo capítulo 4, versículos 17 al 25. Dice el 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Hace rato les preguntaba, ¿qué podemos aprender de los influencers que vemos en las redes sociales? O en la política, o en cualquier otro lugar que usted vea y pueda encontrar a un influencer. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Qué mensaje traen? Y podemos ver aquí la diferencia. ¿Qué mensaje traía Jesús?
arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Verso 18. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. 19 dice así: y díceles: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. En la versión en inglés, ese versículo dice: Jesus said to them, follow me, I will teach you how to bring in people instead of fish. Podemos ver, si usted ve YouTube, cada persona que tiene un video en YouTube, ¿qué es lo que dicen casi al inicio del video? Sigan mi página, follow me, share. Y en realidad pues también nosotros lo hemos hecho, ¿no? Decimos que hagan like en nuestra página, en nuestras transmisiones, que la compartan para que las demás personas que no lo han visto también puedan ver. Eso exactamente estaba haciendo Jesús. Encontró a estas dos personas y dice: síganme, venid en pos de mí y yo les voy a enseñar algo. ¿Y qué hicieron esas personas? Dice el versículo 20. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y así, tan fácil, Jesús ya tenía sus dos primeros seguidores. No paró ahí, dice el verso 21. Y pasando de ahí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Nuevamente sigue caminando por el mar de Galilea, por esa área. Encontró los primeros dos seguidores, sigue buscando y les dice a otros dos: vengan, síganme a mí. Y esos seguidores, escuchando el llamado, el mensaje que traía Jesús, dejan todo y se van siguiendo a Jesús. Dice el 23, y aquí es donde le va a pedir a nuestro hermano Jesús que ponga a la pantalla número 11, el slide número 11, para ponerles un mapa para que puedan entender a los versículos del 23 al 25. Dice el 23, y rodeó Jesús toda Galilea. Si ustedes pueden ver en la pantalla, está en inglés, pero los nombres son similares a español. El mar de Galilea. Y también pueden ver ahí un poquito como en amarillo la área que era considerada como Galilea. Dice: y Jesús rodeó toda Galilea, anduvo en toda esa área, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda la Siria. Pues en esos tiempos no había redes sociales. Entonces la gente se estaba dando cuenta, porque ya es que lo miraban o escuchaban el mensaje por medio de otros, y ellos iban a contar, y su fama corría por toda Siria, por toda el área. Si recuerdan, Siria está al norte de Galilea. Continuamos en el 24, dice: y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos, paralíticos, y los sanó. 25. Y le siguieron, aparte de los que ya tenía que los estaban siguiendo, dice: y le siguieron muchas gentes de toda Galilea y de Decápolis. Si ven ahí en la pantalla, Decápolis está al lado de la derecha, no es una ciudad, es más una área. Y de Jerusalén y de Judea, que está hacia abajo, y de la otra parte del Jordán. O sea, básicamente, toda esa gente que escuchaba el mensaje de Jesús, que escuchaba el llamado, empezaron a seguirlo. Toda esa área que está ahí en colores. Y aparte de los que habían escuchado, como dice que la fama había llegado hasta Siria. Imagínense, hermanos, Jesús era un influencer. ¿Y qué era lo que quería él que la gente hiciera? Nuevamente recordamos el versículo 17. Dice que Jesús predicaba y decía: arrepentidos, el reino de los cielos se ha
acercado y toda esa gente que lo escuchaba lo seguía. Pero, mis hermanos, desafortunadamente, mucha gente que lo escuchaba, pues sí, recibía ese beneficio de que eran sanados o que pues escuchaban la verdad que traía Jesús. Pero esas enseñanzas y acciones de Jesús también llamaron la atención de ciertas otras personas que querían cancelarlo, hablando de la cultura de cancelación, cancel culture. ¿Por qué, mis hermanos? Comenten ahí en el chat. ¿Por qué creen que ciertas personas quisieran o querían cancelar a Jesús? ¿Qué mal estaba haciendo Jesús? Vamos a ver por qué querían cancelarlo. En Marcos, capítulo 11, verso 18. San Marcos, capítulo 11, verso 18. Vamos a ver quién eran estas personas que querían cancelar a Jesús y por qué. Dice de esta manera: y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes y procuraban cómo le matarían, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Imagínense, hermanos, todo el bien que Jesús estaba haciendo, trayendo las buenas nuevas, y aún así existía gente que quería cancelarlo, que se juntaron, tenían la misma idea de decir: a Jesús le tenemos miedo, el pueblo lo sigue a él, se maravillan de su doctrina y nos van a dejar a nosotros atrás, o cualquier cosa que estaban imaginándose ellos. Y lo querían cancelar. ¿Cómo lo querían cancelar? Querían matarle. Nosotros ya conocemos la historia, pero vamos a dar un repaso. Y nuevamente, usando como referencia esto de las redes sociales, vamos a ver, nuestro hermano Jesús, la pantalla número 12, por favor. ¿Qué hicieron ellos? Procuraban cómo le matarían, pues pusieron un plan. Convencieron a alguien, a uno de los que seguían a Jesús, para que se los vendiera, que lo traicionara. Y esta es una representación, obviamente pues no tenían redes sociales en el inicio, pero una referencia, ¿no?, de qué es lo que pasó, cómo es que pusieron la trampa para poder cancelar a Jesús. Y si están viendo su pantalla, pues imagínense que todo eso que estaba pasando en Mateo 26, donde habla de la última cena y las palabras que Jesús decía y lo que le contaban, le respondían los discípulos. Jesús está con los 12 apóstoles, y está en la última Pascua. Si vemos en Mateo capítulo 26, no lo vamos a poner en pantalla, pero nada más para que tengan de referencia. Mateo capítulo 26. Si ven en los versos 21 y 22, Jesús hace un comentario, estando ahí con todos ellos, con los 12, y eso es lo que pueden ver en la pantalla. Dice: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. ¿Y qué es lo típico, mis hermanos? Me imagino que ustedes en alguna ocasión lo han visto en las redes sociales. Alguien sube algo, una foto o un comentario, y muchas de las veces las personas que siguen a esa persona y ven ese comentario dicen: pues lo dice por mí o por qué. O sea, que como que todos, como dice el dicho, ¿no?, todos nos queremos poner el saco. ¿Lo dijo por mí o por qué? Y se ven ahí en la pantalla. Imagínense que eso es exactamente lo que estaban haciendo los 12 que estaban ahí con él. Y estaban ahí comentando, entristecidos: ¿soy yo, Señor? Le preguntaba a cada uno de ellos: ¿soy yo? ¿Soy yo? Y después, seguimos leyendo en el 24 de Mateo 26, Jesús hace otro comentario, como un tipo de advertencia para esa persona que lo iba a entregar. Que dice ahí en Mateo 26, verso 24, se los voy a leer.
Mateo 26, verso 24. Ustedes lo pueden ver en la pantalla, pero dice así: a la verdad, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Y aquí está la advertencia: mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. ¿Qué tan fuerte es esa advertencia, mis hermanos? Y aún así, Judas le pregunta, le comenta, ¿no? En ese estado: ¿soy yo, maestro? Y Jesús le contesta: tú lo has dicho, eres tú. Y ya, conocemos el resto de la historia, gracias mi hermano Jesús. Puede quitar la pantalla. Conocemos la historia de cómo fue traicionado, cómo fue aprendido, cómo se los llevaron a los líderes judíos y cómo quisieron ellos cancelar a Jesús. Y bueno, y parte de su plan era, pues ya lo tenían, ya estaba preso. Ahora, ¿cómo lo iban a acusar? ¿De qué lo iban a acusar? Y hablando nuevamente de las redes sociales y todo eso, ahorita está muy a la vanguardia también eso, lo que le llaman fake news, las falsas noticias, ¿no? Mentiras. Y eso es lo que estaban haciendo exactamente esos líderes judíos. No tenían nada de qué acusarle. Entonces, llegaba gente ahí y decían: yo lo acuso de esto, y yo lo acuso de esto otro. Y ninguno de ellos se ponía de acuerdo. O sea, no tenían nada concreto de qué acusarlo. Puras mentiras, acusaciones falsas, fake news, de que acusaban contra de Jesús. Ya hasta el último, lo mejor que tuvieron, su mejor acusación fue de que Jesús estaba blasfemando al decir que él era el Hijo de Dios. Y con esa acusación fue que pues hicieron su maldad. Pero entonces, mis hermanos, a Jesús trataron de cancelarlo al matarlo. ¿Sucedió? No, no pudieron cancelarlo. Es obvio porque, si recuerdan, Jesús ahorita tiene aproximadamente 2.6 billones de personas que se dicen ser cristianos. Entonces, ¿cómo se traduce todo eso al día de hoy? ¿Cómo se aplica todo esto al día de hoy y en nosotros y en el mundo? Pues al principio yo les preguntaba, ¿qué pueden ustedes aprender de los influencers que ven en las redes sociales? ¿Por qué hacen lo que hacen ellos? Y ahora la pregunta es, ¿qué aprendemos de Jesús como influencers? ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? ¿Qué aprendemos de Él? Mis hermanos y mis hermanas, las redes sociales son buenas si sabemos usarlas de manera correcta, tal vez como una distracción o una manera de conectarse con amigos o familiares lejanos, pero debemos entender que hay influencers que pues tienen planes malvados o son planes egoístas que en realidad pues no piensan, no les importa a ninguno de nosotros. Nada más se enfocan, el propósito único que tienen ellos es pues en realidad explotarnos para algún beneficio propio. Un ejemplo, la compañía Pepsi, ellos quieren vender soda, la Pepsi. ¿Ustedes creen que me contratarían a mí para vender una soda en un anuncio? Pues no, porque yo no tengo millones de seguidores, pero sí contratan a un futbolista que se llama Messi, tiene un contrato millonario con ellos. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo conoce quién es Messi. Y si toman un video o un comercial con Messi tomando Pepsi, todo el mundo puede ver, pues a Messi le gusta la Pepsi. Y si a él le gusta, pues a mí también me va a gustar. Así es, mis hermanos, cómo se benefician ellos, pero tenemos que preguntarnos nosotros, todos esos influencers que vemos en la tele, en las redes sociales, ¿a quién estamos siguiendo nosotros? ¿Qué propósito tienen ellos? ¿A dónde nos están llevando?
Porque si recordamos la definición, un influencer es alguien que tiene influencia sobre alguien más, que me puede decir, no compres este carro, compra este otro, no vayas para allá, ve para acá, haz esto, no hagas lo otro. Tienen esa influencia. ¿A dónde nos están llevando? ¿Nos están guiando a un buen lugar? Esa es la pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros, pero no solamente quedarnos ahí, mis hermanos, debemos de seguir más a fondo. Vamos a ir un poquito más a fondo. Vamos a poner al lado esos influencers, esos famosos que vemos en las redes sociales, en la televisión, en las novelas, en las películas, en la radio. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos lo siguiente, usted y yo, ¿estoy siendo yo y usted, estoy siendo yo un influencer para Dios, para el reino de Dios? Porque si vemos en Mateo 5, nuevamente nada más como referencia, en versículos 13 al 16, nos dice que nosotros somos la sal del mundo. Nosotros somos esa luz que debe alumbrar al mundo, para que el mundo, viendo nuestras buenas obras, den gracias y alaben y glorifiquen a nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, ¿estamos siendo nosotros, está siendo usted un buen influencer para nuestro Dios, una persona influyente para Dios? Quizás alguno de ustedes va a decir, pues no, pues yo no soy un influencer porque yo no tengo como Cristiano Ronaldo 406 millones de seguidores. Es más, si ven a mi página de Instagram, a lo mejor tengo unos 200. O en Facebook. Es más, y ni Twitter, en Twitter a lo mejor tengo unos 10. Van a decir, no sé. A lo mejor ninguno de ustedes, a lo mejor alguno de ustedes ni página de red social tiene. Y va a decir, pues yo no tengo ni los seguidores. Algunos jóvenes van a decir, pues es que yo soy muy joven, yo no puedo ser un influencer. O alguno de ustedes va a decir, pues es que yo no tengo la sabiduría suficiente para poder influenciar en alguien más. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que cada uno de ustedes, no importa su edad, no importa nada, cada uno de ustedes puede y es y debemos ser un buen influencer para todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Y a dónde las vamos a guiar? ¿Cómo las vamos a guiar? Nuestro hermano Jesús, si pone la pantalla 13, por favor. Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo puede ser usted, mi hermano y mi hermana, que está viendo esta transmisión, esta predicación, esta reflexión? ¿Cómo puede ser usted un buen influencer para nuestro Dios? No para usted mismo, no para nadie más, para nuestro Dios. Les doy un segundo para que contemplen esa pregunta y si tienen alguna respuesta, nuevamente la pueden comentar si desean o la pueden apuntar en sus notas. Yo les voy a dar la respuesta bíblica, obviamente. Vamos a ver en Primera de Timoteo capítulo 4, vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo puede ser usted, mi hermano y mi hermana, un buen influencer? Una persona influyente para Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Primera de Timoteo 4, verso 16. Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Ahí mismo en 1 Timoteo 4, ahora el verso 12. Aquí está la clave, mis hermanos y hermanas. ¿Cómo puede ser usted un buen influencer para Dios? 1 Timoteo 4, verso 12 le da la respuesta. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza.
Se los leo en inglés, también para los jóvenes que entienden mejor en inglés. Dice así. And the question is, how can you be a good influencer for God? And here's the answer in 1 Timothy 4, verse 12. It says, don't let anyone make fun of you just because you are young. Set an example for other followers by what you say and do, as well as by your love, faith, and purity. Aquí está la respuesta, mis hermanos. Ser ejemplo en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Si las quieren apuntar, ahorita vamos a repasar cada una de ellas. Nuestro hermano Jesús, por favor, la pantalla 14. La primera, ¿cómo puede ser usted un buen influencer para Dios? Por lo que dice y hace. Simplemente, en inglés es by what you say and do. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, verso 29? Efesios capítulo 4, verso 29. Dice así: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. En inglés dice: stop all your dirty talk. Say the right thing at the right time and help others by what you say. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. También otro ejemplo de cómo nuestras palabras y nuestras acciones pueden influenciar a los demás de una buena manera, para beneficio, obviamente, para influenciar y llevarlos a nuestro Dios. Primera de Pedro 1, 15 dice así: sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. En inglés dice: always live as God's holy people should, because God is the one who chose you, and He is holy. Entonces la primera parte, la primera respuesta es por lo que haces y dices. Así de simple, mis hermanos. Con nuestras acciones y nuestras palabras podemos ser un buen influencer para Dios. Vamos a ver la siguiente, la 15. Slide 15, por favor, nuestro hermano Jesús. ¿Cómo más? ¿Qué otra cosa puedo hacer yo? ¿Con qué puedo ser buen influencer para Dios? Por tu amor, por nuestro amor, por nuestra caridad. Eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 13, versos 4 al 7, versículos muy conocidos por toda la iglesia. 1 Corintios capítulo 13, versos 4 al 7. Por nuestro amor podemos ser buen influencer para Dios. Dice así: la caridad es sufrida. Y hablando de caridad, entendemos también amor. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a leerlo en inglés también. Dice: love is patient and kind, never jealous, boastful, proud, or rude. Love isn't selfish or quick-tempered. It doesn't keep a record of wrongs that others do. Love rejoices in the truth, but not in evil. Love is always supportive, loyal, hopeful, and trusting. Entonces, mis hermanos, aquí está la clave, aquí está la respuesta. Otra cosa que podemos hacer, ¿qué podemos usar para ser buen influencer para todos los que están a nuestro alrededor y llevarlos más cerca de Dios? Nuestro amor. Si tenemos ese amor que habla aquí en 1 Corintios 13, si nuestro amor es así como lo dice, pues vamos a influenciar a los demás para que quieran tener también ese tipo de amor, porque ese es el amor
que nuestro Dios espera de cada uno de nosotros. 2 cosas más. La número 16, por favor, mi hermano Jesús. Por lo que dices, haces, por tu amor, por tu caridad. La tercera es, por tu fe, by your faith. How strong is your faith? ¿Qué tan fuerte es nuestra fe, mis hermanos? Dice en Hebreos 11, verso 1. Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Nosotros, mis hermanos, si tenemos esa fe firme en nuestro Dios y esa fe de tener la seguridad de lo que leemos en las Escrituras, tener esa fe de decir y de saber que es la verdad lo que encontramos en las Escrituras, entonces vamos a tener esa firmeza de decir sí, Dios es el único Dios, es el creador de todo. Y Dios, si nosotros le obedecemos y le amamos y hacemos todo lo que Él espera de nosotros, Dios no nos va a forzar a que hagamos todo eso. Nosotros mismos, por nuestra fe, vamos a hacer esas cosas si queremos recibir esa recompensa que Dios tiene prometida para cada uno de nosotros. Pero por esa misma fe, nosotros podemos demostrar a los demás también, y ellos pueden ver esa fe. Y si alguno de ellos, su fe no es tan alta, pues puede ver un buen ejemplo en usted, en mí, en cualquiera que tenga esa fe firme de esas cosas que no podemos ver por la fe. Y vamos a ver la última respuesta. ¿Cómo puede ser usted un buen influencer, una persona influyente para nuestro Dios? La última pantalla, nuestro hermano Jesús, la 17. Simplemente por su pureza, mi hermano y hermana, por su pureza o su limpieza. En inglés sería by your purity. Y vamos a ver Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses capítulo 3, verso 5. ¿Qué nos dice? Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. En inglés dice así: So put to death the parts of your life that belong to the earth, such as sexual immorality, moral corruption, lust, evil desire, and greed, which is idolatry. Hermanos y hermanas, si nosotros tenemos esa pureza y esa limpieza que Dios demanda de nosotros, todos los demás también la van a ver. ¿Cómo podemos nosotros ser impuros, no ser puros, no tener esa limpieza que Dios demanda de nosotros? Digamos que tengamos todas esas cosas, ¿cómo podríamos nosotros decir a los demás, pues no las hagan? No es posible. Nosotros damos ese ejemplo, nosotros somos esa sal, nosotros somos esa luz que tenemos que alumbrar al mundo con nuestras buenas obras, con lo que decimos y hacemos, con nuestro amor, nuestra caridad, nuestra fe y nuestra pureza, nuestra limpieza. Con esas 4 cosas, mis hermanos, podemos ser nosotros, puede ser usted un buen influencer para nuestro Dios. Así de simple. Ya para terminar, mis hermanos, no sé si ustedes saben, pero yo pertenezco al Departamento Juvenil Nacional de aquí de Estados Unidos y nos llamamos Fortaleza Estados Unidos o Fortaleza USA. Y alguien en alguna ocasión, un joven, a lo mejor como de broma, decía, en inglés decía, Fortaleza is always watching.
Y en español sería algo así como que fortaleza siempre está viendo, haciendo como que referencia a que el departamento juvenil o fortaleza estaba vigilando a los jóvenes. Se nos hizo gracioso, pero mis hermanos y hermanas, la realidad es que nuestros familiares nos están viendo. A usted, a mí, a todos nosotros. Los compañeros del trabajo nos están viendo. Los vecinos, los amigos, todo mundo nos está viendo, mis hermanos. Entonces, tenemos nosotros esas cosas que Dios demanda de nosotros para que podamos ser esos buenos ejemplos para ellos, para acercarlos a ellos más a Dios, para influenciarlos que dejen las cosas del mundo y que se acerquen más a Dios. Todo el mundo nos está viendo, hermanos. Pero lo más importante, mis hermanos, a pesar de que todo el mundo nos está viendo, lo más importante es que Dios nos está viendo. ¿Estamos siendo buen influencer para nuestro Dios? Esa es la pregunta que les dejo, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Si no estamos en ese lugar todavía, si tenemos el deseo de ser esa persona influyente para dar ejemplo bueno a todos los que nos ven, a todos de nuestro alrededor, y mostrarles que Dios es el Dios verdadero, que los caminos de Dios son los buenos, que los caminos de Dios son los que nos van a llevar a esa vida eterna. Si todavía no estamos allí, mis hermanos, pero tenemos el deseo, hagamos las cosas que dice aquí. Efesios 4:9, Primera de Pedro 1:15, Primera de Corintios 13, Hebreos 11:1, Colosenses 3:5. Pongamos atención a lo que decimos y a lo que hacemos. Trabajemos, nuestros hermanos, en ese amor, en esa caridad que debemos de tener con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Trabajemos en esa fe. Y la última es, trabajemos en estar limpios espiritualmente, físicamente también, como Dios lo demanda de cada uno de nosotros. Espero, mis hermanos, que esta reflexión les haya gustado, que la tomen de buena manera, mis hermanos. A veces es difícil escuchar cosas así, si es que no estamos en ese punto donde quisiéramos estar, pero es precisamente esa razón, precisamente es por qué tenemos que escuchar estas palabras, porque no son palabras propias, son palabras de nuestro Dios que nos deja en la Biblia para que así cada uno de nosotros podemos ser esos buenos influencers, esos buenos hijos de Dios. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros.